Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a un viernes devocional. Queremos agradecerte por sintonizarnos desde donde tú estés. Puede que estés desde tu casa o quizá aún en el trabajo, viniendo del trabajo en tu teléfono celular. El día de hoy quiero comentarles que nuestro pastor no está con nosotros, se encuentra en Guatemala. Él está haciendo su función de hijo en estos momentos. Fue a visitar a sus padres y sé que está sintonizándonos, así que hasta donde él está le enviamos saludos y sabemos que donde el Señor lo tiene también es un lugar de bendición y que él será de bendición también. Queremos, antes de empezar al mensaje de esta noche, quiero invitar de nuevo a todas las mujeres de la congregación. Sé que este año ha sido un año un poquito diferente, si le podemos llamar así, y el principio de año lo empezamos con algunas variantes y con muchas cosas de incertidumbre, pero queremos terminar este año con gratitud, queremos terminar este año en unidad. Y pues qué mejor oportunidad que hacerlo. Y el próximo, no es este próximo, pero el primer martes de noviembre, que es el martes 3 de noviembre, a las 7:30 de la noche estaremos teniendo una actividad muy especial solo para mujeres, Noche de Ellas. Así que estaremos siguiendo todos los protocolos de seguridad que seguimos los días domingos y por eso debes registrarte. Y si vas a la aplicación de Church Center en eventos, encontrarás la forma para poderte registrar. Si vas acompañada de tu hija, de tu mamá, personas que viven en la misma casa, pueden sentarse juntas, así que deben hacer su registración juntas. Pero de lo contrario, si vas de una forma individual, tendremos una silla preparada especialmente para ti. Así que no se lo pierdan. Bueno, pues sin más saludos ni más, vamos a entrar en el tema de esta noche. Quiero comentarles que el día de hoy estaremos hablando, más o menos continuando la línea que nuestro pastor ha estado hablando durante esta serie de tesoros del corazón. Pero indagando acerca de los tesoros, recordaba un versículo también de la Escritura donde dice que nosotros somos vasijas, pero que dentro de nosotros tenemos un tesoro. Somos vasijas de barro, pero que dentro de nosotros está un tesoro. Así que el tema de hoy es tesoros en vasos de barro. Y para eso quiero que me acompañes a la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que ponernos a pensar en el contexto histórico de lo que estaba pasando aquí. Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia, está tratando de explicarle a la iglesia de Corintios y está haciendo una analogía. Mire que no nos compara a nosotros con el tesoro, sino realmente nos compara con las vasijas de barro. Y en aquel tiempo en Israel, en los tiempos antiguos, las vasijas de barro eran muy comunes y muy baratas, porque la materia prima para hacer una vasija de barro es la tierra, el lodo. Entonces, las vasijas de barro se usaban para contener agua, las vasijas de barro se usaban en la entrada de las casas. Acuérdense que la gente usaba sandalias y no había pavimento, no había grama, las comodidades que ahora tenemos. Entonces, para limpiarse sus pies existían esas vasijas que contenían agua. También habían vasijas que se usaban para diferentes usos, de diferentes tamaños y probablemente de diferentes formas, así como somos nosotros. De diferentes formas, venimos en diferentes tamaños, en diferentes colores, en diferentes estaturas, pero lo más importante es de que realmente no la materia de la que somos hechos, sino lo que pueda haber dentro de nosotros. Me llama mucho la atención que antes de decirles a ellos que dentro de nosotros teníamos este tesoro en vasos de barro, el versículo anterior a este, el versículo 6 de la segunda carta de Corintios dice, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, el tesoro tan grande que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón es esa luz de Dios, es ese poder de Dios. Acuérdese que incluso el primer hombre que fue creado
el hombre Adán. Adán significa eso, hombre rojo, que fue tomado del barro, la materia prima con la que Dios, que Dios usó para formar a ese hombre, para formar esa primera criatura, fue el barro. Entonces es muy precisa esta analogía. Pero lo que Pablo nos quiere enseñar en esta ocasión es de que es cierto, hay una gloria grande, hay un poder precioso dentro de nosotros. Claro, nosotros aquellos que hemos abierto nuestro corazón y que le hemos dicho al Señor que venga y tome control de nuestra vida y le hemos dejado a Él toda autoridad. Cada uno de nosotros, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es la extraordinaria grandeza del poder de Dios. ¿Y por qué es que el Señor deposita ese tremendo tesoro y ese extraordinario poder en vasos de barro? Lo deposita en vasos de barro para que la gloria no sea del vaso, sino la gloria sea de lo que hay adentro, para que toda gloria, para que toda honra sea para Él. Entonces la pregunta en este momento sería, ¿y entonces qué pasaría si abrieran nuestra vasija de barro en esta noche? ¿Qué encontrarían las demás personas? ¿Encontrarían esa luz que resplandece en medio de las tinieblas? ¿Encontrarían ese poder extraordinario? ¿Se vería esa grandeza de la cual el apóstol Pablo nos está hablando en este momento? Eso es una pregunta que todos debemos hacernos. Si ya nosotros estamos en Cristo y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, ¿será que cuando miran dentro de nuestra vasija pueden encontrar un tesoro? Hay muchas personas buscando y lo que andan buscando es lo que nosotros tenemos. Pero mire, me llama mucho la atención que Dios ve como nadie ve. Esto es lo que Pablo nos estaba diciendo aquí, es definitivamente que Dios ve como nadie más ve. Nosotros podemos ver que si miramos nosotros las características de los apóstoles del Señor, miramos a un Tomás que dudaba. Miramos también a un Felipe que era calculador, que hacía las cuentas y decía, bueno, yo no sé si me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Miramos a Jacobo y a Juan, que les llamaban los hijos del trueno. A un Pedro como un hombre violento y traicionero. Pero Jesús los vio a cada uno de ellos como sus discípulos, como aquellos hombres que llevarían su mensaje y que cambiarían por completo el mundo. Así es como Dios los miraba. Nosotros podemos ver a las personas de una forma, pero Dios los mira de otra forma. En el primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 7, vemos que el Señor mismo le dice al profeta Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, hablando del rey Saúl. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Qué maravilloso es pensar que nosotros tenemos a alguien que nos ve, no necesariamente por el paquete en el que vengamos envueltos, sino lo que Dios quiere hacer es ver qué disposición hay en nuestros corazones, ver qué espacio le estamos haciendo dentro de nuestras vasijas de barro a Él, para que verdaderamente Él pueda hacer que su poder se haga grande dentro de nosotros, para que se pueda reflejar fuera de nosotros. Mire, Dios escoge lo que nadie más escoge. Dios es especialista en escoger a personas comunes, a personas simples, a personas menospreciadas, con debilidades, simplemente descalificadas por cualquier otro estándar. Pensamos que porque nos falta, esto lo podemos pensar nosotros, que porque nos falta esta o la otra cualidad, Dios no nos puede usar. Que tenemos que tener el resumen perfecto. Pero nosotros no nos ponemos a pensar que verdaderamente somos vasijas frágiles, y es en lo débil donde Dios perfecciona su poder. Quizá alguien se podrá poner a pensar en este momento y decir, oh, hermana Erika, pero es que usted no sabe, lo que pasa es de que yo ni siquiera puedo hacer esto, yo ni siquiera terminé los básicos, o yo nunca fui a la universidad, o nunca he estado en un seminario teológico, o ¿cómo es que Dios va a poderme usar a mí? Pero hoy vengo a recordarte que verdaderamente Dios
no se vale solamente de nuestras habilidades, sino también Dios se vale de nuestras debilidades. Y muchas veces es nuestra historia la que va a hablar de lo que Él quiere, del mensaje que Él quiere llevar a otras personas. Podemos ver nosotros el ejemplo de Moisés como una vasija imperfecta. Es cierto, nosotros miramos que fue algo maravilloso y fue algo muy especial lo que pasó en la vida de Moisés, la forma en que él fue salvado. Ya Dios había puesto los ojos desde que ese bebecito estaba en el vientre de su madre. Ya Dios había puesto algún propósito especial en él y fue salvado de las aguas. Mas, sin embargo, cuando él creció, y cuando él estuvo los 40 años que estuvo en Egipto y luego salió de Egipto a encontrarse y tener esa revelación preciosa con el mismo Dios que dice que su rostro resplandecía. Ese hombre que fue enviado con la comisión de ser el libertador del pueblo de Israel, ese hombre que vio la zarza arder y no consumirse, ese hombre que vio al ángel de Jehová encima de esa zarza, ese hombre que pudo haber visto todos esos prodigios, un día en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 10 al 12 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero mire lo que le contestó Moisés. Moisés le contesta: si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche Faraón? Soy tan torpe para hablar. Él mismo se estaba descalificando. Hay muchas personas que dicen que probablemente Moisés tenía un problema de tartamudez. Yo quiero ponerme a pensar también de que Moisés se crió en Egipto hablando el idioma de los egipcios, pero su mamá era la que lo amamantaba. Entonces probablemente hasta tenía un acento Moisés. Y a veces muchos de nosotros, especialmente los que vivimos en este país, que nuestra lengua original no es el inglés, sino que es el español, o alguno sería el portugués, o algo otro será, qué sé yo, el cantonés o el alemán o qué sé yo. Pero cuando venimos a incorporarnos a una nueva sociedad, a adquirir un nuevo lenguaje, a veces cambiamos y nos confundimos con his and her and she and he, y eso nos hace sentirnos inseguros y nos hace decir: ¿cómo voy a pararme yo un día enfrente y contar esta historia? Pero el Señor es tan especial que, a pesar de que Moisés le decía: soy tan torpe para hablar, además de decirle soy tan torpe para hablar, ni siquiera los de mi propia casa me oyen, ni siquiera los de mi propia casa me escuchan, ni siquiera los de mi propia casa me hacen caso. Algunas veces es como alguien decía, que definitivamente a veces no es en tu casa donde vas a encontrar quien te dé las porras ni quien te dé los aplausos, pero si Dios ha puesto su mirada en ti, si Dios ha decidido que quiere usarte, si Dios ha decidido que Él va a poner las palabras en tu boca, lo único que tienes que hacer es abrirla, hablar, y Él se encargará de llenar tu boca. Mire, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando descalificamos a alguien por su apariencia exterior sin saber lo que hay en su interior. Un testimonio fascinante es aquellos dos hombres, aquellos dos discípulos del Señor, Pedro y Juan, con dos temperamentos completamente diferentes. Se me imagina a Pedro, un hombre súper sanguíneo, súper espontáneo, súper explosivo, y un Pablo un poco más melancólico, uno de aquellos que venía y se podía recostar en el rostro del Señor, en el pecho del Señor. Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que un día, mientras ellos iban hacia el templo, se encontraron en la puerta del templo a un cojo, a un hombre que no podía caminar. Y él se encontraba postrado en ese lecho. Y ese hombre viene y les dice, pidiendo limosna, a lo que ya se había acostumbrado a hacer por todo este tiempo, pidiendo limosna, extendiendo su mano, y les pedía que le dieran algo para pasar ese día. Mas, sin embargo, nosotros miramos que Pedro y Juan le dicen en ese momento: nosotros no tenemos oro ni tenemos plata. Era como que le decía: míranos nuestra vasija exterior.
Ellos probablemente eran hombres sencillos, no andaban con unas grandes túnicas, ni con las filacterias de oro, ni con grandes cinturones de cuero, o qué sé yo. Entonces él les dice, míranos, porque es más, quiero que lo vayamos a buscar. Eso está en Hechos 4, si me acompaña. Usted tiene su Biblia, aunque esté en su casa, me imagino que tiene su Biblia, ¿verdad? Y su teléfono. Muy bien, qué bueno. Dese una palmadita en la espalda. Hechos 4 y el versículo 13, pero vamos a empezar a leer nosotros desde el versículo 11, desde el Hechos 2. En Hechos 2 está la curación de un cojo. Entonces viene, pero Pedro le dice al hombre, fíjese que en el versículo 5, Hechos capítulo 3 y versículo 5, dice, él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda. Y el hombre inmediatamente, dice que tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Quizá el resto de la multitud de las personas que estaban en esa ciudad miraban a Pablo y miraban a Pedro como unos hombres comunes y corrientes. Los miraban vestidos como cualquier otro. Los miraban como alguien que no era relevante o que no era un influencer de ese tiempo o no era un superblogger o qué sé yo. Pero Dios había depositado algo en ellos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que ellos entendían y ellos sabían que había algo dentro de ellos, porque probablemente no llevaban ni una dracma, no llevaban ni una moneda ni siquiera para poderle dar a este hombre, porque así le dijo Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y el hombre se levantó, le estrechó la mano, pero lo primero que Pedro le dice es, míranos, para que ellos pudieran ver esa vasija, para que este hombre pudiera ver que eran vasijas comunes y corrientes, hombres débiles como él mismo era. Y le dijo, míranos, no tenemos de lo exterior, pero lo que tenemos dentro de nuestro interior, de eso te podemos dar. Ese es el mensaje en esta noche, hermanos. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? No importa cómo las personas de afuera nos vean, no importa cómo aún nosotros mismos nos descalifiquemos, así como Moisés se descalificaba, no importa nada de eso. Estemos seguros de que Dios ha depositado dentro de nosotros su poder, la grandeza de su poder y la grandeza de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y lo único que tenemos es que esperar es que se atraviese en medio de nosotros una oportunidad como la que se le atravesó a Juan y a Pedro. Estoy segura de que ellos iban a hacer lo que normalmente hacían. Camino a la iglesia, a adorar, a presentar ofrenda al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos camino a la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos camino a nuestro lugar de trabajo? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos camino al supermercado, camino a cualquier otro lugar? Estemos pendientes de que sea Dios quien nos intercepte con una oportunidad para poder hablar a alguien y que tal vez alguien nos pueda hacer una pregunta y nosotros podamos decirle, quizá no puedo responder o darte lo que tú estás esperando, pero de lo que tengo, de eso sí te puedo dar. Claro, mire lo que pasa más adelante. El versículo 4 y en el capítulo 4 y versículo 13, nosotros vemos más adelante que por haber hecho esto, por haber sanado a este hombre, se formó una gran conmoción. Todos en el pueblo se empezaron a dar cuenta de la grandeza y de la maravilla que había pasado, que estos hombres comunes y corrientes, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, le habían cambiado la vida, le habían cambiado el resto de la vida a este hombre paralítico, a este cojo. Este cojo dejó de ser el cojo de la puerta y se convirtió en el hombre que empezó a hablar de aquellos que le habían sanado, que habían cambiado su vida. Cuando esto se empezó a mover, dice que los principales de la ciudad, que todos aquellos que eran de la alcurnia de la ciudad, empezaron a darse cuenta de que la gente se estaba amontonando, se estaban amotinando, y entonces vinieron ellos y los metieron a la cárcel. Pero al otro día, cuando se dieron cuenta de que la gente estaba preguntando por ellos, entonces dice que los miembros del concilio quedaron asombrados porque estos hombres empezaron a hablar.
Pedro y Juan empezaron a hablar de Jesucristo el resucitado, de aquel al que los mismos fariseos, los sacerdotes, los de la alcurnia en ese tiempo habían matado. Empezaron a hablar de aquel que había resucitado y empezaron a hablar de aquel que traía salvación. Y mire lo que pasó, que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron la osadía, el valor con el que Pedro y Juan, porque veían, hablaban, porque veían. Mire lo que lea de la escritura en el versículo 13, dice, se quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. Imagínense, aquellos que habían tenido el acceso a los rollos, que habían tenido el acceso a la ley, que habían tenido acceso a todo, que habían sido probablemente instruidos en muchas otras diferentes ciencias y artes y letras o qué sé yo, quedaron asombrados de ver que dos vasijas comunes y corrientes, dos vasijas de barro, hablaban con aquel poder, hablaban con aquel denuedo, hablaban con aquella autoridad, siendo hombres sin ninguna preparación. Pero la última parte de este versículo es lo que hace la diferencia. Y dice que además de quedarse asombrados porque eran hombres comunes que no tenían ninguna preparación, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¡Qué belleza! Eso era lo que hacía la diferencia entre Pedro y Juan. Esa era la diferencia que hacía entre todos estos hombres que tenían muchas letras, que habían estudiado mucho. Y no estoy en contra de estudiar mucho y las universidades. No. Si puedes prepararte, ve, prepárate. Pero nunca menospreciemos a alguien por su apariencia exterior. Nunca menospreciemos a alguien porque no tenga el resumen perfecto. Nunca menospreciemos a alguien, y es más, nunca nos menospreciemos nosotros mismos pensando que no somos como los demás. No te compares con otra vasija, porque quizá esa otra vasija tiene un uso propio de esa vasija y tú no necesitas estar como esa vasija, sino que tú eres diferente. Mira, hay vasijas de diferentes formas, hay vasijas que son usadas para diferentes usos, pero lo más importante es que nosotros aprendamos que estos hombres tenían algo dentro de ellos, ese poder del cual Pablo hablaba, que el Señor había depositado como un tesoro en vasos de barro. Esa grandeza del poder y de la gloria de Dios estaba en Pedro y en Juan, y los demás lo podían ver. La pregunta es, hermanos, ¿será que los demás pueden ver ese poder en nosotros? ¿Será que los demás en estos tiempos en los que todo el mundo está hablando de caos, en los que todo el mundo está confundido, en estos tiempos en los que hay divisiones aún dentro de las mismas casas por afiliaciones políticas, por ideologías, por aspectos culturales, por aspectos raciales, de todo tipo? ¿Será que en este tiempo nosotros podemos evidenciar la luz de Jesús dentro de nosotros y no que solamente miren nuestros pies de barro? Pensemos en eso. Mire, me llama también mucho la atención otra mujer en la Biblia. Y vamos al libro de Josué, capítulo 2 y versículo 1. Le voy a dar un tiempo para que lo busque porque sé que está en el Antiguo Testamento y ahorita estaba en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontró? Bye. Bueno, entonces estamos. Josué, capítulo 2, dice, entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Wow, me llama mucho la atención y me he hecho esa pregunta por muchas veces. ¿Por qué cuando nosotros miramos que el Señor envió, porque Josué era un enviado de parte del Señor, así que las órdenes que Josué daban eran órdenes que venían de parte de Dios? ¿Y cómo fue que Dios guió a esos hombres en toda esa muralla de Jericó a que fueran específicamente a tocar la puerta de una mujer de no buena reputación? De una mujer que su estilo de vida no era el estilo de vida de una dama, por decirle así, que no era el estilo de vida avalado por la sociedad,
que no era el estilo de vida que cualquier otra persona pudiera envidiar. Mas, sin embargo, nosotros nos damos cuenta aquí que aunque hayan vasijas rotas, hay esperanza para esas vasijas rotas, porque eso era lo que era Rahab. Mas, sin embargo, en su quebrantamiento, la palabra del Señor dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y llega a su auxilio. Y esta mujer dice que había escuchado ya en Jericó, había escuchado las noticias de aquel Dios que había librado a un pueblo de los egipcios. Y cuando los dejó entrar a ellos y se convirtió en su cómplice, porque realmente esta mujer se convirtió en cómplice de ellos, arriesgando su propia vida. Cuando el rey, el encargado de Jericó se dio cuenta, el gobernante de Jericó se dio cuenta que los hombres habían estado por ahí, envió a sus soldados a preguntar por ellos y ella le dijo, oh, ellos pasaron por aquí, pero bueno, ya sabes a lo que pasaban los hombres. No era poco común que los hombres pasaran por la casa de ella, entonces le creyeron. Mas, sin embargo, ella los tenía escondidos en la azotea de su casa. Pero les dijo, he escuchado de ese Dios de ustedes, he escuchado del Dios que salva, he escuchado del Dios de la promesa y quiero que ustedes me hagan una promesa a mí, que por haberlos ella tenido escondidos, por haberlos ayudado, ellos iban a salvarla a ella y a su familia. Miren qué bendición. Lo que me llama la atención es de que nosotros vamos a ver a propósito, se me olvidaba mencionar que cuando fui a buscar lo que Rahab significa, el significado del nombre Rahab tiene muchos significados, pero dentro de uno de sus significados, Rahab significa escándalo. Y me ponía a pensar, ¿cuántas vidas escandalosas no habemos de nosotros? ¿Cuántos escándalos no tenemos escondidos o veníamos trayendo nosotros? ¿Cuántos escándalos no venían en nuestras líneas genealógicas? ¿Cuántos escándalos no hemos pasado nosotros mismos? ¿Cuántas vergüenzas, cuántas vidas vergonzosas? ¿Cuántas cosas será que no podemos, de las cuales nosotros no podemos estar orgullosos de? ¿Cuántas de esas cosas muchas veces nosotros no podemos venir con nuestras vidas así? Pero aún una vida así, aún una vida con un pasado escandaloso, aún una vida con un pasado vergonzoso, aún una vida con un roto que no esté perfecta, que no esté completa, aún una vida quebrantada, Dios puede usar. Así que lo único que te puedo decir es de que hay esperanza para las vasijas rotas. Hay esperanza. Cualquiera que haya sido la situación que tú hayas pasado en tu vida, hay esperanza para las vasijas rotas. Claro, no estoy diciendo aquel que está en pecado, aquel que está constantemente practicando la desobediencia, aquel que está yéndose en contra de la voluntad de Dios. Ese es otro tema, tenemos que poner un balance definitivamente. Dios se agrada en usar vasos limpios, eso sí. Podemos ser vasijas de barro, pero sí necesitamos estar limpias para que Dios pueda usarnos. Entonces, pero no importa si hemos sido vasijas quebradas. Es más, te voy a ir terminando con una historia muy conmovedora y muy especial. Y es una historia de la vida real. En el año de 1947, estamos hablando de 73 años atrás, eso es en el tiempo contemporáneo en el que nosotros estamos viviendo. Para aquellos que creen que los de 70 y pico ya están ruquitos o viejitos, les cuento que eso es considerada todavía era moderna. Pero en el año 1947, en las orillas del Mar Muerto, habían unos pastorcitos, imagínense. No eran arqueólogos, no eran científicos, no eran personas muy importantes del área de Israel, sino simplemente eran unos pastores. Mientras ellos se encontraban llevando su rebaño, no sé si era ovejas o cabras, porque ese es un lugar muy montañoso, no creo que hayan sido ovejas, porque ahí no es que se den muchos pastos ni nada, pero voy a tomar una como la que hace el pastor. Cuando fuimos a Israel y estuvimos en esa área que parece muy desértica y sí vimos que habían muchísimas cabras y ellas tienen la capacidad de treparse en todas esas cuevas. Y el Mar Muerto se encuentra en la parte más baja, como usted sabe, pero en las laderas, en todas las orillas, hay formaciones de rocas y
y algunas cuevas dentro de esas rocas. Y mientras estos dos pastorcitos estaban con su rebaño, a uno de ellos probablemente se aburrió o qué sé yo, y dice que al ver de lejos la abertura de una de las cuevas, empezó a tomar unas rocas de las que habían ahí y empezó a tirar, como que a ver si le daba al blanco, ¿sí? A ver quién hacía strike 3, strike 2, o quién le daba directamente un grand slam a donde quedaba el agujero de la cueva. De repente, pónganme atención a esto, que no crea que me estoy saliendo, va a ver que sí tiene sentido esto. De repente, en una de esas tiradas de la piedra, escuchó que algo había sonado. En vez de oírse el sonido de pum, cuando la piedra sonaba dentro de la cueva, se oyó como que algo se quebró. Y la curiosidad de aquel pastorcito no lo dejó, y entonces fue a buscar y arrastrándose y como pudo, entró a la cueva a ver qué era aquello que había sonado dentro de la cueva. Y cuando entró a la cueva, encontró unas vasijas de barro, pero no eran cualquier vasija de barro. La piedra la había roto y dentro de esas vasijas de barro se encontraban unos manuscritos súper antiguos, si no estoy mal, de 900 años antes de Cristo. Estamos hablando de algo un descubrimiento tan grande, es más, le llaman el descubrimiento más arqueológico más importante de la era moderna. Y lo más tremendo de eso fue, quiero que vea usted en su pantalla, esta es obviamente una réplica de cómo pudo haber sido esa vasija y los manuscritos, los papiros que estaban ahí dentro. Y cada uno dentro de ellos encontraron lo más impresionante fue que cuando fueron a desenrollarlos y cuando llevaron a analizarlos, era el libro de Isaías. Y entonces lo más interesante fue que cuando pusieron estos manuscritos que encontraron junto a la Biblia que a nosotros ahora usamos en nuestras traducciones, se dieron cuenta que línea por línea eran idénticos uno con lo otro. Entonces me llamaba tanto la atención pensar que acuérdese que en aquellos tiempos históricamente Israel fue invadido por muchos y muchos reinos, fue invadido por los persas, fue invadido por los romanos, tantas invasiones que hubieron. Y si usted algún día hace un tour o por Google o hace un tour cuando ya abran los aeropuertos y puede ir a Italia o a algún otro lugar, va a ir a algunos de los museos donde se miran verdaderamente tallados en algunas de las columnas cómo los ejércitos que invadían, no solamente invadían la tierra, pero parte de su orgullo era venir y tomar los tesoros del lugar y llevarlos para ellos. Y hay una columna en la que ahorita el pastor estará viendo del otro lado y estará diciendo el nombre, y yo no me acuerdo del nombre, pero si él lo puede escribir aquí en los comentarios, que lo escriba. Pero hay una columna a la cual nosotros le tomamos una fotografía donde está tallado cómo ellos llevaban incluso el candelabro de oro. Entonces a alguien en aquel momento, mientras esos manuscritos fueron escritos y todo, se le ocurrió esconderlo en una de esas cuevas y llevarlo y guardarlo, sin saber que años después esto iba a ser descubierto. Pareciera como que una historia así, pero esto pasó en 1947. En 1948, en contra de los pronósticos de todo el mundo, Israel, que tenía años y años de estar fuera de su territorio, se establece de nuevo como un país de nuevo en el territorio de Israel. Imagínense, hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero para ellos ahora, estos manuscritos, lo que estaba guardado en unas vasijas sencillas, en unas vasijas comunes y corrientes, que probablemente la vasija en sí no tendría ningún valor económico, pero por lo que contenía dentro, se convirtió en un tesoro nacional de Israel. Y cuando usted va a visitar en el Museo Nacional de Jerusalén, usted va a encontrar que estos manuscritos se encuentran ahí y se encuentran las réplicas o algunos vestigios de lo que se cree que eran esas vasijas que están allí.
como ya no se miran solamente como unas vasijas de barro, sino que se miran como un tesoro. Para ellos se convirtió en un tesoro. Entonces, hermano y hermano, imagínate, si el Señor nos deja como que este ejemplo de que si dejó escondida su palabra literalmente en una vasija de barro, ¿qué no habrá escondido dentro de nuestros corazones? ¿Qué no habrá dentro de nuestros corazones que necesita ser expuesto, que necesita ser sacado a la luz, que necesita ser llevado a otro lugar para que muchos conozcan, para que muchos escuchen, para que el mundo sepa que tenemos Dios, que hay un Salvador, que hay un Señor? Amén. Así que yo creo que me fui bien rapidito, pero esto era lo que Dios había puesto en mi corazón. Y lo único que quiero recordarte es eso. No importa cuál haya sido tu situación anterior. Pedro, Juan, Moisés, Rahab. Si podemos ver en la Biblia hay incontables personajes que a nosotros simplemente se nos han quedado como aquellas personas comunes y corrientes. Aquel niñito o jovencito que un día decidió entregar su lunch para que los apóstoles pudieran dar de comer a aquella multitud. Dijo, yo lo único que tengo son dos pescados y 5 panes, pero los puso al servicio del Señor. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué estás pensando, muchachito? Son solamente 2 pescados y aquí vemos más de 5,000 personas y eso que no sabes cómo comen los niños ahora. Sin embargo, él no le importó. Para otros tal vez era un niño pequeño. Y como le dijo Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Mi corazón anhela el día y le pido al Señor que no me muera, que me dé tiempo, porque mi corazón anhela ver el día que se levanten los Timoteos. Mi corazón anhela ver el día que se levante esa juventud en poder, esa juventud que ha escuchado palabra desde que estaban en las clases de niños, en los Super Sundays, en los servicios de niños. Cuántos retiros no hemos tenido y cuánta palabra no ha quedado en sus corazones. Y de verdad, mi corazón anhela ver que un día se levanten esos Timoteos, que sean ejemplo en poder, que sean ejemplo en palabra, que sean ejemplo en amor y que sean ejemplo en conducta. Timoteo no tenía una vida perfecta, incluso ni se habla mucho del papá. Probablemente fue criado por la mamá y la abuelita, como a algunos muchachos tal vez les toca que no han tenido quizá una figura paterna, pero eso no fue una excusa, eso no fue un impedimento, eso no fue una limitación para que él pudiera convertirse en uno de los enviados del Señor. El mismo apóstol Pablo, con el testimonio que él tenía de su pasado, de todas las cosas que él había hecho, todas las persecuciones que había hecho, a cuántas personas probablemente no habían matado, no habían acosado, él aún haciéndolo en nombre de una causa que él creía que era justa. A pesar de eso, un día un hombre pequeñito e insignificante es enviado a orar por él y a quitar las escamas de sus ojos para que este hombre pudiera ver y tuviera la revelación que ahora nosotros, tanto usted como yo, podemos disfrutar de todas esas epístolas de la iglesia que nosotros ahora nos forman y forman nuestra sana doctrina. O sea que no importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa si eres el primero en ser cristiano en tu familia, no importa si la regaste tan fuerte que puedas decir, pero es que todo el mundo sabe que yo fui eso. Sí, siempre y cuando eso fue lo que fuiste, pero ya no lo seas ahora, Dios puede seguir usando. Dios puede seguir usando tu vida. Y lo importante es qué se va a ver dentro de ti cuando un día venga el quebrantamiento. Estas son épocas en las que estamos pasando, en las que muchas personas han estado quebrantadas. Las crisis tienen, yo lo he dicho muchas veces ya, las crisis tienen esa particularidad de evidenciar lo que realmente hay dentro de las personas.
qué realmente se está evidenciando dentro de nosotros en medio de esta pandemia, en medio del tiempo que estamos pasando, solo tú lo sabes. Solo yo sé qué es lo que exactamente se está evidenciando dentro de mi corazón. Pero lo que quiero decirte es de que ese precioso tesoro, como lo dice su palabra, esa extraordinaria grandeza del poder de Dios está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que sea de Dios la gloria y no de nosotros. Así que no te descalifiques más. No te descalifiques más si eso es lo que te ha detenido a hablar en el lugar de tu trabajo. No te descalifiques más si eso es lo que te ha detenido a vivir una vida que refleje verdaderamente la luz que el Señor quiere que reflejes. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Y si tú puedes, acompáñame ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor, y más que pedirle, vamos a decirle: Señor, tu palabra dice que tú escogiste lo vil y lo menospreciado para avergonzar aquello que se creía fuerte. Tú escogiste lo que no era para avergonzar a lo que era. Tú escogiste a los indignos y nos has hecho dignos para ti, Señor. Tú escogiste a los simples, escogiste a hombres y a mujeres comunes y corrientes. Señor, hoy ponemos nuestras vidas a tu servicio. Hoy te entregamos nuestro quebrantamiento, Señor. Te entregamos esas rajaduras que pueda haber en nuestras vasijas, Señor. Te entregamos nuestras debilidades. Te entregamos nuestras inseguridades, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Y si a ti te sirve nuestra historia, Señor, si a ti te sirve, Señor, nuestra vida, úsala, Señor. Úsala, Padre. Glorifica tu nombre. Tú que nos trasladaste de las tinieblas a la luz, haz resplandecer tu luz en medio de nosotros. Y que podamos ser verdaderamente esas vasijas de barro que por fuera no tienen mayor valor ni probablemente mucho atractivo para otros, pero que cuando nos abran, que cuando la gente penetre dentro de nuestros corazones, verdaderamente puedan ver lo que hay, y que cuando puedan ver lo que hay, te encuentren a ti, Señor. Esta es nuestra oración en esta noche, Padre. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar más adelante, Señor. Te pido que tú bendigas sus vidas, Señor. Que si hay cosas de las que necesitamos arrepentirnos, de las que necesitamos volvernos, Señor, para ponernos delante de ti, Señor, hoy te pedimos que sea tu poder, Señor, operando en medio de nosotros. Ya no queremos ser más vasijas escondidas, ya no queremos ser más vasijas que están en una cueva, Señor, encuevados, sin sacar lo que hay dentro de nosotros por el temor, por la inseguridad, por tantos otros prejuicios que podamos tener incluso de nosotros mismos. Y también danos los ojos, Señor, para ver la grandeza y el poder y las maravillas, Señor, que tú has depositado en las personas que están alrededor de nosotros. Que no miremos el paquete en el que muchas veces vienen, Señor, sino que podamos ver con los ojos que tú ves. Como tú dijiste, tú no miras a la apariencia exterior, sino tú miras lo que está dentro del corazón. Y así te agradecemos, Señor, porque a pesar de que somos del barro y a pesar de que somos de esa materia tan común y tan barata, se pudiera decir, tú extendiste tus manos, Señor, y con tus propias manos nos has formado, y ese es el gran privilegio que tenemos, Señor, y te bendecimos, y en esta noche te adoramos, y desde ahí, desde tu casa, simplemente levanta tus manos ahí donde estás, y no importa cuál sea incluso el mismo proceso que estás pasando en este momento. Quizá tu proceso es un proceso de divorcio, quizá tu proceso es un proceso de una cuestión legal, quizá tu proceso es un proceso de salud en el cual te sientes derrotado, en el cual te sientes
como que ya no tienes nada más que ofrecer, dile: Señor, mientras mi alma respire, mientras mi alma tenga aliento, y si de algo te puedo servir, aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te necesitamos a ti más que nada, más que nadie, Señor. Tú eres el que hace que todo sea diferente. Adoramos al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Diga: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Diga: porque tú todo lo sabes. Oh, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y hoy lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, diga, que cuando me miras nada puedo ocultar. Levante su voz bien fuerte y diga: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo, diga, de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, diga, me llena de tu paz. Levante su voz y terminemos este tiempo diciendo: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí, diga, me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí